Muy buenas tardes, muy buenos días si alguien nos escucha desde América. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas a este webinario Ser catequista en una iglesia en salida, la institución de un nuevo ministerio laical organizado por PPC España. El viernes 23 de septiembre de 2013, yo estaba en Roma con 1.000 y pico, casi 2.000 catequistas y representantes de la catequesis en un congreso internacional sobre la catequesis. El Papa estaba recién estrenado, llevaba solo unos meses y se dirigió a nosotros. Antes de comenzar, entró desde atrás en la sala de Pablo VI y fue saludando a la gente allí reunida. Yo estaba en la cuarta o quinta fila y cuando llegó cerca de donde yo estaba pude dirigirme a él. ¿Para cuándo un ministerio de catequista? Era entonces una cosa muy rara. El Papa sonrió, entre otras muchas cosas que le llegaban. Poco más de 7 años más tarde, el 11 de mayo de 2021, el Papa Francisco firmó el Motu Proprio Antiquum Ministerium, con el que se establece formalmente el ministerio de catequista, que institucionaliza este servicio para los laicos y detalla los requisitos que deben cumplir los candidatos. Para entonces ya nos tenía acostumbrados a términos nuevos como iglesia en salida y acudir a las periferias, entre otros. Hoy estamos aquí para hablar, repito, de eso. Ser catequista en una iglesia en salida, la institución de un nuevo ministerio laical. Y lo vamos a hacer con la intervención de 4 personas. El primero de ellos será Juan Luis Martín Barrios, que es director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. Lola Ros también intervendrá, que es, decía, la administradora de AECA, Asociación Española de Catequetas, y entre otras cosas porque ha estado y colabora en la delegación de Zaragoza desde hace muchísimos años. Ha escrito allí también y preparado algunos materiales. Lola Ros. Desde Tenerife intervendrá también María José García Cabrera, que es delegada de catequesis de esa diócesis. Aquí la vemos. Buenas tardes, María José. Buenas tardes a todos, un saludo. Y también, por fin, intervendrá, vemos también a Lola Ros. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Juan Luis, no sé si te podemos escuchar ya. Buenas tardes. Sí, supongo que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente. Y también intervendrá Clara Arza, delegada de Anuncio y Catequesis de la diócesis de Bilbao. Buenas tardes, Clara. Hola, buenas tardes. Pues estos somos los 5 que os vamos a acompañar durante este tiempo. Yo nada más tengo que decir. Comenzamos ahora con la intervención de Juan Luis Martín Barrios, que, como decía, es el director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Qué bien verte por aquí, Juan Luis, porque tú has pasado por muchas cosas en catequesis. Tu gusto por la transmisión de la catequesis, pregunta que tú formulabas ayer a alguien de los aquí presentes, ¿de dónde viene? Bueno, yo diría que primero por devoción. Tengo como 3 miradas. La primera de niño, de un niño de pueblo pequeño de 200 habitantes de la vieja Castilla, donde nos poníamos los niños y las niñas en catequesis después de las misas del domingo para conocer mejor el catecismo texto único nacional. Esa es la primera mirada. Tengo un grato recuerdo, entrañable, junto con los chicos y chicas de mi pueblo. Segundo recuerdo más significativo es cuando me ordeno sacerdote y me regalan el catecismo Con vosotros está, que fueron los primeros pasos de mi ministerio en el seminario menor diocesano, y como profesor lo usé
luego me he dado cuenta que malamente, pero lo usé, en las clases de religión. Era toda una novedad, la catequesis antropológica de la experiencia, ¿no? Y el tercer momento fue cuando me quedé helado, textualmente. Una tarde del 7 de junio, mi obispo, don Eduardo Poveda, se acercó al seminario, me pidió hablar y mientras paseábamos por un largo pasillo, me dijo, mira, hijo, ha llegado la hora en que te vayas a Roma a ampliar estudios de catequesis. Me quedé helado, porque mi pasión era la Sagrada Escritura. Acababa de hacer la licenciatura en Salamanca, había hablado con él de proyectos de futuro, ejercer el ministerio unos años, a ser posible en el mundo rural, porque Zamora es una diócesis eminentemente rural, y después volver otra vez, pues 4 o 5 años a hacer la tesis en teología bíblica. Por eso cuando me espetó que la Iglesia me necesitaba para catequesis, lo digo textualmente, me quedé paralizado. Él me empujó un poco para que siguiera caminando. Luego he descubierto que el Señor me llamaba por ese camino. Por tanto, la preparación, gracias a los salesianos en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, pues mi pasión por la catequesis quedó refrendada y firmada con el Señor. Esos son como los Después fuiste delegado de catequesis en Zamora y ahora estás en la conferencia episcopal. Yo creo que nadie mejor que tú, porque estás llevando algunas acciones para ver la identidad de los ministerios laicales, puede hacernos una breve presentación global del motu proprio y ver las consecuencias para este siglo XXI. ¿Qué te parece? Bien, tú nos indicabas ayer que te gustaba que lo hiciéramos en forma de decálogo, ¿verdad? Pues vamos allá. Punto primero. Estamos viviendo en la Iglesia y en el mundo una hora difícil y llena de esperanza. Algunos dicen que estamos en la noche, una especie de noche comunitaria y cósmica, mucho más ahora acentuada por el COVID-19, ¿verdad? Pero yo digo que solo en la noche se ven las estrellas y solo quien es capaz de atravesar la noche puede llegar a los levantes de la aurora. De mi humilde punto de vista, el Anticum Ministerium nos llega como una luz en medio de la noche, porque parafraseando a Santa Teresa de Jesús, vivimos tiempos recios. Tiempos recios desde el punto de vista creyente, yo los entiendo como tiempos difíciles para transmitir la fe, sin duda, pero también tiempos apasionantes. En este sentido, yo creo que debemos volver al primer amor. ¿Cómo hacía la Iglesia en los primeros compases en la historia la catequesis? Y nos dice Hechos 2, 42, 47, que los cristianos de la primera hora se reunían para la enseñanza de los apóstoles, que sería también la catequesis, la celebración de los misterios, la fracción del pan, la vida en común, el estilo de vida y las oraciones. Este sería como el primer punto. Fijaos, siempre, este sería el segundo, siempre, aunque de diversas maneras, la catequesis ha estado presente en la vida de la Iglesia. Acabo de citar 2 ejemplos. El primero, el de los inicios de las comunidades cristianas. Segundo, mi propia experiencia de niño. Y tercero, la experiencia como profesor de religión en el seminario con vosotros está. Fijaos, en la época patrística, pues apostólica, la catequesis evocaba la formación de todos los cristianos en todas las edades y circunstancias de su vida. Nuestra herencia, la que hemos recibido hasta los años 80 prácticamente en España, ha sido pues una catequesis ocasional, fundamentalmente para preparar a los sacramentos, por el contexto sociocultural en que vivíamos, una sociedad que vivía en un estado de cristiandad. Es decir, todos los elementos apuntaban al hecho religioso, desde la distribución del año litúrgico a los empeños de la familia, la clase de religión en la escuela y la catequesis puntualmente para preparar los sacramentos. A partir del Concilio Vaticano II, y este tendría el tercer punto, ¿no? Y especialmente después con Evangelii Nunciandi,
La catequesis está insertada, se la considera insertada en el contexto de evangelización de la Iglesia. Yo diría que la catequesis desde ese momento puso el reloj en hora. Curiosamente, en el número 73 de dicha exhortación apostólica de San Pablo VI ya se habla de la posibilidad del ministerio del catequista. ¿Cómo lo puso en hora? Bueno, unos años más tarde, sobre todo con el Catecismo de la Iglesia Católica, que hace relación al catecumenado de la Iglesia centrado en aquello que acabo de citar de Hechos 2, 42-47. La enseñanza de los apóstoles, el credo, la primera parte del catecismo, la fracción del pan, los sacramentos y la liturgia, la segunda parte, el estilo de vida de los cristianos, la moral, centrada en los mandamientos pero iluminada desde las bienaventuranzas, y la cuarta parte, la oración. Por tanto, desde ahí aparece algo que, al menos en España, se reinicia y es la etapa de la catequesis al servicio de la iniciación cristiana. ¿Cómo se hace un cristiano hoy? Es la pregunta de los años 80, 90 en España. En cuarto lugar, fijaos, la Iglesia reconoce ahora este servicio del catequista como expresión concreta de un carisma personal de los laicos, hombres y mujeres, para la evangelización. La misión del laico es transformar el mundo según Dios quiere. Por tanto, está llamado a ser fermento en medio de la masa. Y tiene dos lugares principales de inserción, la familia y el trabajo. Todas aquellas realidades temporales son acariciadas por los cristianos laicos sembrados en el surco de la historia para ser fermento, no cemento. En quinto lugar, se ofrece algo, con este motu propio del Papa Francisco, se ofrece algo que pertenece a los laicos. Les pertenece, no es prestado. Es un ministerio entregado no para encorsetar. Fijaos que el Papa insiste varias veces en no clericalizar a los laicos. Por tanto, es un ministerio que se les entrega no para encorsetar, sino para distinguir. En el fondo se trata de reconocer públicamente que su bautismo conlleva derechos y deberes y se expresa particularmente en su condición profética, sacerdotal y pastoral. En sexto lugar, me gusta subrayar, institución no es igual a institucionalización. No caigamos en esa tentación. Fijaos, se trata más del carisma en función de las cualidades que la persona tiene para el servicio a los demás. Se trata más del carisma que de la institución. Fijaos, yo diría que vuelve a aparecer la riqueza de las comunidades paulinas frente a las comunidades petrinas. Las comunidades petrinas, como bien sabéis, emanadas del judaísmo, era una comunidad bien organizada. Mientras que Pablo llega, después del proceso de conversión, llega a esa experiencia de decir, bueno, que el amor, que la convivencia invente los servicios. Y de ahí van surgiendo los diversos ministerios. En séptimo lugar, a veces me pregunto, ¿cuál debe ser el verdadero perfil del catequista instituido? Yo creo que deben ser hombres y mujeres que vivan por dentro la belleza de la fe y contagien por fuera la alegría del Evangelio. Cuando digo la belleza de la fe, digo es, pues como esos guardianes de los museos, que son los guías, y nos llevan de un lado por otro, y nos saben apreciar lo que es un lienzo, lo que es una imagen, ¿verdad? Y nos ayudan a ver más allá de lo que nuestros propios ojos alcanzan. Así debe ser también el catequista, apreciar el gusto por la oración, el sabor del perdón, la alegría del encuentro, el acompañamiento, etcétera, ¿no? Por tanto, y en esta línea, en octavo lugar, fijaos, yo ahora deletreo cómo entiendo ese perfil
que vivan por dentro la belleza de la fe y contagien por fuera la alegría del Evangelio. Los entiendo como testigos del Señor, con una identidad cristiana y eclesial de sobresaliente, ¿verdad? Testigos del Señor, maestros de la fe, con una buena formación. A las conferencias episcopales se les ha pedido, y tengo aquí la solicitud del secretario general sobre la mesa, que ofrezcamos a los obispos un poco las claves del itinerario formativo. Maestros de la fe, mistagogos, es decir, que nos ayuden a hacer visible lo que es invisible. Digamos, peregrinos acompañantes, siempre la imagen de Maús. Peregrinos acompañantes y pedagogos, fijaos, en la belleza de la fe, como decía antes. En noveno lugar, tiene que tener en cuenta las circunstancias actuales, tanto eclesiales como sociales. Una clara conciencia evangelizadora con 3 puntos que señala Francisco insistentemente. La renovación personal, lo que es la conversión, el cambio de mente y de corazón, la conversión pastoral en el proceso y el paso de una iglesia en estado de cristiandad con una pastoral de conservación a una iglesia misionera con una pastoral de evangelización, y con las reformas de estructuras, cambiando aquello que sea necesario en las parroquias, en las diócesis, para hacer una catequesis más auténtica, más viva. En segundo lugar, pensar que estamos en una cultura globalizada que nos envuelve. Y en tercer lugar, una renovada pedagogía y creatividad en referencia a la identidad, formación y misión de las nuevas generaciones de catequesis. Y en décimo lugar, reconocer en lo que voy percibiendo que el movimiento catequético en España acoge con alegría y esperanza este gran documento del Papa, y además lo acogemos apoyándonos en 2 textos que la propia Conferencia Episcopal en su momento nos ha regalado. El Catequista y su formación, por un lado, el año 85 ya, y el último del año 2013-2014, acoger, promover la memoria de Jesucristo, que son las claves de la iniciación cristiana. Quiero terminar agradeciendo al Papa que haya firmado este documento en la fiesta de San Juan de Ávila, nuestro santo español, como firmó el directorio de catequesis en la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, otro santo español. Los 2 grandes evangelizadores y catequistas. Muchas gracias, Juan Luis. Seguiremos con algunas cuestiones de estas, para mí muy sugerentes, y se me ocurren bastantes. Pero antes vamos a dar paso a los demás panelistas. Lola Ros, como decía, administradora de AECA, de la Delegación de Catequesis de Zaragoza. Tu gusto por la transmisión de la catequesis, ¿de dónde viene y desde cuándo? He de decir antes que Lola también es médico y ha tenido la suerte de acompañar como persona y como médico a don Elías Llanes, un gran recuerdo para este obispo que hizo tanto por la catequesis en España. Adelante, Lola. Tu gusto por la catequesis. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues mi historia comienza hace muchísimo tiempo. Yo creo que ya en el colegio tuve, pues en el inmediato posconcilio, unas religiosas educadoras que, bueno, pues nos abrieron la palabra de Dios. Y ese contacto con la palabra de Dios a mí me fue motivando a transmitir aquello que yo iba descubriendo. Yo creo que con la palabra se me abrió el tesoro de Dios que se comunica, y entonces yo empecé a pensar que no me lo podía guardar y que tenía que compartirlo, que comunicarlo. Entonces yo me vi en mi adolescencia, nada más salir del colegio, haciendo a la vez cursos de iniciación al junior, a ser guía y a la catequesis. Lo hacía todo a la vez porque no sabía qué era mejor. Hasta que pues decidí decirle al párroco que quería ser catequista. Y el párroco me dijo que muy bien, pero que antes hiciera un curso de pedagogía catequética. Y aterricé en un curso de pedagogía religiosa que entonces era el CENIEC, con los jesuitas del Pignatelli de Zaragoza.
aquello me abrió ya camino. Me interrogó tanto que me abrió ya camino, hice los cursos del CENIEC y ya en la universidad pues me cuestioné el hacer la teología y empecé la teología. Y ya una vez que terminé la teología, pues le dije a mi obispo, que en aquel momento era don Elías, que yo no conocía de nada, que había acabado la teología y que lo ponía a disposición de la diócesis. Él fue el que me orientó hacia la licenciatura en catequética. Y bueno, pues ahí arranca toda mi andadura. Muy bien, y ahora puedes decirnos algo de el ministerio de catequista como servicio eclesial en la Iglesia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Pues lo primero que tengo que decir, también un poco he buscado así como 10 acentos, ¿no? Algunos son coincidentes, pero vamos a intentar poner a lo mejor el subrayado que para mí es interesante, ¿no? Bueno, lo primero que tendría que decir es que esta institución del ministerio es una buena noticia para la Iglesia. Es una buena noticia porque yo creo que estamos acostumbrados, la gente está acostumbrada a relacionar la catequesis con la catequesis de infancia y con la preparación a la primera comunión, ¿no? Y entonces, claro, el ampliar nuestra mirada hacia un ministerio que reconoce la Iglesia como imprescindible para la evangelización, en este momento en que se habla de una Iglesia en salida que obedece a un momento nuevo de la sociedad y un momento nuevo de Iglesia, me parece que es una gran noticia, porque empalma, lógicamente, con los primeros tiempos de evangelización y para nosotros es todo un reto. Este sería el primer asunto que me gustaría destacar. El segundo, que es un ministerio laical. Ya lo ha dicho Juan Luis, que es expresión y que radica en el bautismo. Y lógicamente tiene que ver con la única misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. A mí me parece que para el laicado es una gozada cuando se descubre que esta misión nuestra radica en la misma misión de Cristo, sacerdotes, profetas y reyes en la vida cotidiana. Y yo también doy clase de iglesia en el CRETA de Zaragoza. Y entonces, pues cuando los laicos descubren esto, se les abre un horizonte inmenso, porque es descubrir la propia identidad, la identidad más profunda del laicado y del cristiano en este momento concreto. Otro punto sería el tercero, que es, lógicamente, un ministerio en una iglesia que quiere salir hacia afuera y que responde a una nueva catequesis que de alguna manera ha dibujado el nuevo directorio, ¿no? Entonces yo me remonto pues al Papa Benedicto XVI y a esa frase tan a la que vamos todos, ¿no? Continuamente, que dice que el Deus Caritas es, que solo se empieza a ser cristiano por un encuentro, ¿no? El encuentro con una persona. Entonces, me parece que a raíz del directorio, del nuevo directorio, podemos contemplar la catequesis como el catequista que acompaña la historia de esos encuentros. Yo creo que el catequista es aquel que acompaña la historia personal de los encuentros con Cristo, ayuda a hacer memoria de esos encuentros, los hilvana, les da consistencia, les da vida. Entonces, al hilo del nuevo directorio, esta nueva catequesis, pues contempla la catequesis ampliamente, ¿no? Desde el primer anuncio, desde el querigma, la catequesis sobre todo querigmática, la catequesis mistagógica, o sea, diversos acentos de la catequesis hasta, lógicamente, hablar de una catequesis permanente en la que destaco desde el directorio que sea así de la misericordia de Dios, que sea laboratorio de diálogo. A mí me parece que la persona que tiene este carisma de la catequesis está realizando un servicio estupendo a la Iglesia. Bien. Y ahora me gustaría decir pues algunos acentos del perfil, que ya lo ha dicho también Juan Luis, pero que, bueno, pues alguna cosita diré. En el primer Congreso Internacional de Catequistas en Roma, el año de la fe, el Papa Francisco recordó a los catequistas que la catequesis era una vocación, que ser catequista era una vocación. Y nos animó a todos a ser catequistas, no a hacer de catequista.
Entonces es importantísimo el descubrirse desde ahí. A todos los catequistas yo les llamo la atención a que se descubran desde ahí. También en Evangelii Gaudium el Papa Francisco dice: yo soy una misión. Entonces, ¿qué misión más bonita que ser catequista? El redescubrirse enviado, vocacionado a esta misión tan importante y central en la Iglesia, me parece que es una gozada. Y aquí yo quiero reconocer el papel que por derecho propio tienen los padres, especialmente cuando llevan de la mano a sus niños, y también el papel de los padrinos, que tampoco hablamos de ellos y que tan importantes van siendo en este momento concreto. Y siguiendo con el catequista, pues me parece que es un ministerio al servicio de la palabra de Dios. Para mí esto es importantísimo. El catequista es maestro en el arte de hacer catequesis. Y el arte de hacer catequesis es hacer que la palabra resuene, que la palabra, lógicamente, tenga algo que decir. Entonces, el catequista tiene que ser experto en la palabra porque vive de la palabra, no porque prepare una sesión de catequesis, sino porque vive de la palabra. La palabra va configurando su vida y, por tanto, es testigo de lo que ha visto y oído. Testigo, como dice San Juan, ¿no? Aquello que hemos visto y oído. Pues si yo no he visto y oído, no puedo ser testigo de esa palabra, ¿no? Para que vaya a resonar. También es acompañante. Me encanta lo del acompañamiento, pero claro, ¿qué es eso del acompañamiento? Pues se trata de rastrear la acción del Espíritu en el mundo, en la comunidad, en la iglesia, en el grupo de catequizandos. O sea, se trata de discernir la acción del Espíritu en el grupo. Es muy importante que en el adiestramiento de la catequesis, ya que la catequesis inicia en la oración y en la liturgia, en la vida cristiana, pues descubrir cómo el Espíritu va haciendo crecer esa vida de Dios en el corazón de cada una de las personas. Y por último es mistagogo, que ayuda a percibir y suscitar ese itinerario espiritual de la persona que acompaña y que lógicamente tiene que ver con una espiritualidad enraizado en el misterio pascual. Bien, pues hasta aquí esto que os he dicho y luego me surgen pues interrogantes. Por ejemplo, pues la formación, ¿no? ¿Qué pasa con la formación? ¿Qué necesitamos para la formación, ¿no? El documento señala la importancia del catecismo de la Iglesia Católica y también que se necesita una formación bíblica, teológica, pastoral, pedagógica. Yo subrayaría la necesidad también de estar insertos en la pastoral diocesana, de conocerla, y sobre todo la pedagogía catequética. Parece que es muy importante el que tenga esta experiencia. Otro aspecto que quiero subrayar es que, pues que es evidente que aquí estamos mujeres. Y no sé por qué será que nos habéis invitado a las mujeres. Hay pocas más, hay pocas más. Pero como catequistas de base son todas. O sea, son todas prácticamente, ¿no? Entonces, claro, hay que reconocer esta labor, que me parece importantísima, ¿no? Pero es urgente el preguntarnos cómo suscitar vocaciones, cuando entre los jóvenes las preocupaciones pues, son las urgencias profesionales, las urgencias familiares, etc. Cómo contagiar esta fuerza del Evangelio. Y luego, bueno, pues qué criterios de discernimiento pueden orientar en la elección de los catequistas llamados a este ministerio. Y hay una lista, ¿no? Pues la madurez. Yo subrayaría la participación activa en la vida de la comunidad, la experiencia en la catequesis, la disponibilidad para coordinar la catequesis, la capacidad de trabajo en equipo y el ser capaces de colaboración pues, a todos los niveles. Bueno, pues hasta aquí. Muy bien. Sin responder ahora, ¿crees que
el ministerio de catequista ayudará a que haya más catequistas, por supuesto mejores. Después podemos centrarnos también en eso, que se me ha ocurrido a raíz de tu intervención. Pasamos ahora a María José García Cabrera, que nos habla desde Canarias, desde Tenerife. Es delegada de catequesis de Tenerife. Pero, María José, ¿tu gusto por la transmisión de la fe, de dónde viene? Pues evidentemente viene desde la infancia, coincido con algunos de los intervinientes, sobre todo la vinculación con la catequesis se remonta a la infancia, a ese periodo de formación, no solo para la vida sacramental, sino de una formación continua para insertarnos en la comunidad. Luego, evidentemente, en la época universitaria va de la mano de la experiencia de un movimiento juvenil apostólico en la que el conciliario, en un momento de encuentro, nos plantea: hay que estar comprometidos en la diócesis y hay que estar comprometidos en las parroquias. Y si éramos 200 jóvenes, pues creo que 180 nos formamos y nos implicamos en parroquias diseminadas pues por los municipios en los que estaba inserto el movimiento. Y luego pues ha ido de la mano de otra forma. Mi compromiso pastoral ha estado centrado en otros foros, no exclusivamente en la catequesis, pero mi opinión siempre ha sido que la catequesis no es solo exclusivamente responsabilidad del catequista y del párroco, sino de toda la comunidad creyente, y por tanto ahí tiene que haber un soporte, un aliento y un sostén para quienes viven la catequesis, evidentemente de manera más responsable y más corresponsable. Tú también eres profesora, ¿no? Así es. ¿En dónde? Doy clase en el Instituto de Teología, en su sede de Tenerife. Eso está muy bien, una mujer que desde hace ya tiempo hace estas cosas. Y siempre has estado trabajando con el compromiso de los laicos. ¿En qué puede ayudar este nuevo ministerio a este compromiso? ¿Qué te parece a ti lo del ministerio de catequista? Me parece apasionante, creo sin duda, voy a coincidir en muchas de las ideas que han comentado los compañeros, pero por eso no voy a ceñirme a lo que escribí, sino a lo que un poco me suscita la reflexión que ellos han ido planteando. A mí me parece que es un regalo, el documento y la posibilidad. Cuando empecé a pensar en esta invitación, surgía en mí una palabra, ¿no? Y la palabra era que quien escucha la voz de la Iglesia y de las iglesias, el Papa, destaca y genera un documento que plantea sin duda un camino de ministerialidad a aquellos a quienes son vida que fluye en las trincheras parroquiales y pastorales. Y este es un reto. ¿Y en qué medida está vinculado al laicado? Pues como bien lo comentaba hace un momentito Lola, evidentemente en nuestra fuente bautismal, es decir, esa configuración con Cristo, sacerdote, profeta y rey, pero el ministerio de catequista surge como una realidad que ratifica en definitiva una labor que es tan vital como honda y que está tan preñada de dificultades como llena de alegría, sin duda. La cruz y la luz definen la vida de todo creyente, por lo tanto es la clave en la que la catequesis ha de moverse también. Se hace preciso que contemos con herramientas necesarias para que cada fiel sepa dar respuesta a aquello que acontece, ¿no? Recuperando ese espíritu del Concilio Vaticano II, es decir, esa visibilización de una comprensión eclesiocéntrica y cristocéntrica. Y el cristiano que se configura con Cristo esto lo tiene que tener muy claro. Si yo he tenido una experiencia de encuentro con Cristo, si yo quiero vivir desde la opción laical ese encuentro, evidentemente voy a encontrar muchos retos, pero también muchos trampolines para visibilizar esa ministerialidad. Por tanto, yo creo que quien tiene experiencia de ese encuentro con Cristo va a vivir el servicio desde la catequesis como un regalo no solo para sí mismo, que lo va a hacer, sino un regalo para todos los demás. Quien vive el servicio en la catequesis como una vocación, como una llamada a ser, como un servicio estable, sustentado en una adecuada formación, ya lo decían, bíblica, pastoral, pedagógica,
va a comunicar, evidentemente, sin clericalismo, el mensaje de aquel que es la fuente que lo sostiene. Y quien se sabe acompañado por el más bello de los hombres va a convertirse, muchas veces sin quererlo, en un acompañante, por tanto en un instrumento, en un testigo. Enraizar todo esto en la propia vida y en la vida de aquellos a quienes se acompaña va a ser lo que posibilite no esa preparación catequética puntual, sino esa anhelada y necesaria vertebración y encarnación en la comunidad. La comunidad necesita creyentes. No estamos en tiempo de cuantificar, sí en tiempo de entusiasmarnos y de compartir el amor por aquel que nos ha escogido. Y si ese amor realmente brota y es vida en nuestro interior, eso se tiene que notar en lo que hacemos, en cómo preparamos el potaje, en cómo saludamos al del supermercado, pero evidentemente también en nuestros ministerios, en la enseñanza, en esta propuesta tan bonita que nos hace ahora el Papa Francisco, ¿no? La misión del laico evidentemente es ser lo que está llamado a ser desde la encarnación, y en esto estamos llamados a ser otros Cristos, es decir, ser rostro de aquel que nos ha escogido en muchos foros en los que la Iglesia institución no puede estar presente. Todas esas instancias intermedias en las que el laicado tiene una palabra, tiene un servicio, tiene un trabajo, pues ahí podemos ser evidentemente fermentos, y la misión es descubrir desde el ministerio de la catequesis o del catequista que no hay dos vidas semejantes, que no hay dos caminos iguales, pero que sin duda hablar desde la experiencia del camino, desde la vivencia del encuentro y desde el aprendizaje de la propia vida puede convertirse en una pequeña luz para los demás, una luz que siempre va a encontrar la fuente evidentemente en Cristo. Muy bien, muchísimas gracias, profesora diría, pero también con tanta vida detrás de todo ello, y por ceñirte a este breve tiempo. Después continuamos. Pasamos ahora a Clara Arza, que nos habla desde el norte, de la diócesis de Bilbao, donde es delegada de anuncio y catequesis. Ya es una cosa así. Pero, ¿cómo llegaste tú hasta aquí? ¿De dónde viene tu gusto por la transmisión de la fe y de la catequesis? Cuéntanos. Pues primero de la mano de mi madre, de mi ama, que es así como nos referimos a nuestra madre aquí, ¿no? Quizás el recuerdo más antiguo que tengo es estar agarrada de la mano de mi madre en la ermita que está situada en una zona rural aquí de Vizcaya, y mi madre cantando una canción en el momento de la comunión que se llama Ogi Serutik. Según mi madre, es imposible que me acuerde de aquello. Dice, eras muy, muy, muy pequeña. Digo, pues amá, yo eso lo tengo grabado en la memoria y en el corazón. Te escuchaba perfectamente, no veía nada porque era muy pequeña y no veía nada de lo que estaba pasando en la iglesia, pero te escuchaba a ti y estaba agarrada de tu mano. Yo creo que ahí es donde es ese primer amor, ¿no? El sentirte... ¿Qué significa esa canción? ¿El título qué significa? Ogi Serutik es amor, el pan desde el cielo. Es una parte como, es una traducción así como un poco chapucera, ¿eh? Pan desde el cielo. Bueno, tiene que ver sobre todo del momento de la consagración, y en momentos de la comunión es una canción que se utiliza, ¿no? Y esa canción, cada vez que la escucho, pues me trae a la memoria pues la mano de mi madre. Empecé así, un poco en ese primer amor, ¿no? Luego ha habido distintos hitos, pues tardé mucho tiempo luego en reincorporarme después del proceso de catequesis infantil a lo que eran los procesos de jóvenes. De hecho, pues tenía 17 o 18 años cuando me reenganché en los procesos de la parroquia, y ya desde ahí pues he permanecido siempre liada en alguna cuestión pastoral. En mi caso, dentro de la diócesis de Bilbao, pues tuvimos la suerte de que un grupo de presbíteros, digo presbíteros porque lo fueron, creyeron en que era necesario poner en marcha una experiencia que era el laicado en tareas pastorales, aquí en la diócesis de Bilbao, y estamos en dedicación exclusiva, es laicado remunerado. Fue una apuesta muy fuerte que en su día se hizo en la diócesis, y bueno, pues ahí se nos invitó a hacer un proceso que tenía una parte sobre todo de proceso vocacional y de discernimiento.
en el que hemos ido poco a poco, pues se han ido generando espacios, pues lo que os decía, de discernimiento, de reflexión, en el que, bueno, pues finalmente hay un grupo de personas dentro de nuestra diócesis que somos laicos estables en tareas pastorales y, bueno, pues estamos en distintas responsabilidades. Pues de mi recorrido personal pues son los últimos 24 años en tareas pastorales al servicio de la diócesis, aunque mi primera formación es la de historia, pues luego en el desempeño de la tarea uno descubre que necesita de una mochila un poco más cargada de otras cosas, ¿no? Y bueno, pues es en el desempeño de la tarea cuando voy descubriendo también esa necesidad de formación y bueno, ahí también cursé lo que fueron los estudios de teología, que bueno, pues siempre me ayudaron, ¿no? A dotarme de herramientas, de argumentos y de experiencia de Dios para poder desempeñar la tarea. Y ahí, bueno, pues he ido estando pues fundamentalmente en territorios, en parroquias y en unidades pastorales, en procesos pues, que primero tenían más que ver con todo lo que era la juventud, fundamentalmente, pero luego también he estado en procesos que han tenido que ver con la pastoral familiar, con la propia catequesis infantil y luego pues coordinando una de las unidades pastorales, en esas tareas un poco más globales y de coordinación. Y en el 2018, al igual que Juan Luis, yo también recibí una llamada que me dejó helada y era mi obispo por aquel entonces, don Mario, que me llama y me dice, oye, Clara, tengo que hablar contigo porque hemos pensado que quizá tú pues, puedas desempeñar esa tarea. Y ahí con mucho miedo y mucho agradecimiento a Dios y a las personas que lo hicieron visible en ese momento, pues acepté la responsabilidad y en eso llevo pues, los últimos tres años. ¿Y cómo ha caído el documento Anticum Ministerium y qué ves que puede ayudar a la tarea de anuncio y catequesis, esta realidad? Yo creo que es una buena noticia y además creo que de alguna manera pues llega en un momento muy oportuno. Lo comentábamos antes un poco entre nosotros, ¿no? Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo en el que hemos tenido la suerte de contar con un montón de personas que a pesar de la incertidumbre, a pesar del no saber cómo iba a evolucionar la situación, a pesar de que a veces hemos estado en la zona roja, pues con mucha confianza en Dios principalmente, porque yo tengo claro que esto ha sido cosa de Dios, pues se ha lanzado a recuperar la acción pastoral en las comunidades y a poner en marcha otra vez los procesos, ¿no? Para poder seguir generando experiencia de Dios con las personas. Entonces creo que de alguna manera llega en un momento muy oportuno, porque de alguna forma es también un reconocimiento a ese trabajo inmenso que se ha hecho en todas las comunidades. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, bueno, esto tiene que ser ya de entrada cosa del espíritu, que las cosas así también coincidan. Bueno, yo de entrada soy de carácter bastante optimista, entonces, bueno, todo puede también que ver, todo pasa por ese tamiz, ¿no? Por esa mirada más optimista. También creo que es un tiempo oportuno porque a veces los cristianos y las cristianas solemos caer en un poco eso de la autoflagelación, me vais a perdonar. No sé, vivimos en un tiempo en el que como esto de la secularización ya está llegando como la ola del tsunami que parece que lo está arrasando todo y que lo está inundando todo, pues estamos como un poco como desesperanzados, pensando que esto de la tarea de lo que dice el nuevo directorio de la catequesis, eso de que hay que anunciar el evangelio hoy y en todas las partes, en su número 1, que es muy difícil, que la situación está compleja. Pero yo aquí muchas veces les digo, oye, peor lo tenían los primeros cristianos y las primeras cristianas porque a ellos se los comían los leones. Entonces, vamos a poner las cosas un poco en su lugar. Es cierto que la situación es compleja y más cuando venimos además de esos tiempos en los que la gente llegaba a nuestras parroquias, esos tiempos de cristiandad. Entonces, aceptar que las cosas han cambiado y que ahora hay que trabajar las cosas de otra manera, nos cuesta. También es verdad que yo creo que ya hemos tenido tiempo, pues de alguna manera, de fabricar el duelo, ¿no? El duelo por aquellos tiempos pasados. Por otro lado, si los miramos de una manera un poquito objetiva, quizá tampoco ni fueron tan buenos, ni tuvieron tantas bondades. Es decir, las tuvieron, evidentemente, pero estos tiempos tampoco son tan malos y también se nos presentan un montón de
de oportunidades. Y desde ahí, pues yo me situaba con este título tan sugerente que nos proponíais, ¿no? Eso de ser catequistas en una iglesia en salida. En primer lugar, yo, bueno, en el lugar de 10 puntos me he quedado con 6, si os parece bien. Muy bien. Entonces, así como, en primer lugar, yo creo que es tiempo de dejarse guiar por el Espíritu, ¿no? Y vuelvo a ir un poco también ahí, en este caso, a la Evangelii Gaudium en su número 280, en la que lo que se nos dice literalmente que es que tenemos que recordar que no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que él nos ilumine. Esto es muy propio de las sociedades europeas, ¿no? El pensar que lo controlamos todo. Vuelvo un poco a lo mismo de antes. Quizás este tiempo de pandemia nos recuerda que precisamente es que no controlamos absolutamente nada. Ahí quizás haya una oportunidad para la conversión. Para la conversión poner la esperanza y la confianza en ese otro que es Dios, que es muchísimo mayor que nosotros y nosotras y que nos trasciende, ¿no? El dejar y decir, bueno, yo confío en ti, a ver por dónde vamos, a ver por qué caminos me llevas. Y esa sería de alguna manera esa primera llamada, porque además en este tiempo un poco donde nos cuesta ver esto de evangelizar es complejo, es difícil, pues también conviene recordar lo que el propio directorio de la catequesis dice precisamente en su número 8, y es que el Espíritu sigue suscitando en las personas sed de Dios. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta esta llamada principalmente a decir, bueno, toca dejarse guiar por el Espíritu y decir, bueno, vamos a lanzarnos porque está ese alguien que nos acompaña, ese Dios que se hace presente en nuestro camino y en la tarea concreta pues que estamos todos los días, que es eso de anunciar y de dar su buena noticia, hacérsela llegar a las personas que tenemos en el entorno. Entonces ese sería como el punto de partida, el punto primero. En segundo lugar, yo creo que es un tiempo también para que todas las personas catequistas que estamos en este proceso también identificamos cuáles son las nuevas coordenadas culturales. A veces miramos esa situación cultural con miedos y la vemos como una amenaza. Y eso a veces también lo que hace es nos imposibilita para buscar nuevas fórmulas y para decir, bueno, y en este tiempo concreto en el que me toca vivir, en este horizonte cultural que tenemos delante, ¿cómo vamos a proponer la buena noticia? ¿Cómo vamos a proponer la buena noticia de Jesús de Nazaret? Porque a veces también yo creo que conviene recordar que es cierto que el mensaje del Evangelio hoy es contracultural, pero ¿qué había más contracultural que en tiempo de los romanos anunciar que el crucificado era Dios? ¿Qué había más contracultural que eso? Bueno, pues eso también yo creo, ese mirar atrás también nos puede ayudar a situarnos y decir, bueno, es cierto que la cultura no nos ayuda, pero ¿qué es lo que se vive? ¿En qué está situada la sociedad de mi pueblo, de mi barrio, del sitio concreto en el que estoy? Y ahí, en ese espacio, ¿cómo voy a hacer posible? ¿Cómo le voy a pedir fuerzas a Dios? Y decirle, oye, acompáñame en esto y ayúdame a darte a conocer en este barrio, en esta parroquia concretita en la que me toca hacer la tarea, en la que me complico la vida, acepto esa invitación de complicarme la vida y de anunciarte aquí y ahora. También creo que es tiempo de fijar la mirada otra vez en Jesús de Nazaret. A veces me parece que nos rodeamos un poco como de fuegos artificiales, ¿no? Y decimos, pues sí, quizás nada mejor que volver a centrar la mirada en Jesús de Nazaret, porque también creo que a veces damos por supuestas muchas cosas con respecto a las personas que llegan a las parroquias. Voy a compartir con vosotros una cosa muy concretita que comentaba una de mis compañeras en tareas pastorales en un pueblo de la zona rural aquí de Vizcaya, donde esto de la secularización es súper real, súper real. Ella estaba, bueno, pues en una cuestión, en este caso sí que era en un grupo de acompañamiento de padres y madres que tenían a sus hijos en la catequesis. Y empezó a hablar de la parábola del buen samaritano. Y según llevaba 30 segundos hablando, se dio cuenta que aquellos padres y madres no sabían cuál era la parábola del buen samaritano. Entonces dijo, ¿y aquí? ¿Yo qué ahora? ¿Qué tengo que hacer? Y dice, bueno, pues me acordé de que el mejor contador de historias del mundo siempre ha sido Jesús de Nazaret. Pues voy a contar la historia.
Entonces, bueno, ella procedió a contar el relato. Entonces, por eso digo que quizás es ese volver a Jesús, volver a poner en el centro su propuesta, volver a poner en el centro su mensaje, sin artificios, de manera muy sencilla y directa, porque yo creo que no hay nada más poderoso en esto de la transmisión de la fe, precisamente, que poner en el centro a Jesús, su vida, su manera de estar, su manera de acompañar, su manera de proponer. Bueno, pues volver a Jesús de Nazaret. En cuarto lugar, yo creo que es importante también recuperar otra cuestión, y es la centralidad del reino de Dios. En nuestro caso, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que lo nuestro no es solo una fe pensada, no es un ejercicio de racionalización, eso de yo creo, no. Nuestra fe es un ejercicio de pensarla, hay que hacer un ejercicio también de sentirla, de pasarla por el corazón, y luego también eso nos tiene que llevar a nuestras manos, ¿no? A ponernos en marcha. Si realmente nos creemos que esto tiene sentido, que Dios realmente nos está llamando a algo importante, pues yo creo que eso también hay que subrayarlo, ¿no? La centralidad del reino de Dios, de la construcción del reino de Dios. Y en este caso, al igual que a Jesús de Nazaret, volvemos a mirarlo otra vez a él, nos toca salir y buscar en las periferias, porque en esta sociedad también del siglo XXI, que se suponía que tendría que haber evolucionado muchísimo, que tendría que tener algunos elementos más claros, pues nos volvemos a encontrar que hay cuestiones fundamentales de la vida que se quedan fuera, que están en la periferia. Y yo muchas veces digo también, ¿no? Quizás a nosotros como catequistas de este siglo XXI, que ya no ha empezado hace poco, sino que ya lo llevamos ya recorrido más de 21 años, pues nos toca mirar alrededor y decir, ¿y quiénes son los pobres de mi pueblo, de mi barrio, del espacio en el que vivo? ¿Cuáles son los males? ¿Cuáles son las enfermedades que hay en mi pueblo, en mi barrio? ¿Dónde están esas personas que en este momento están sufriendo? ¿Las tenemos en el centro de los proyectos de nuestros pueblos? ¿Miramos realmente esas situaciones de dolores, de dificultades? ¿O tendemos a decir, bueno, esto mejor no lo miro, esto mejor no lo miro, bueno, está ahí, bueno, está ahí? Pues igual nos toca hacer la de Jesús de Nazaret, ¿no? La de desmontar el techo de la casa, la de liar a la gente para construir la grúa, para volver a poner al paralítico en el centro, ¿no? En el medio de la comunidad. Pues yo creo que hay también una llamada muy potente de decir, esa llamada a la construcción del reino de Dios, para todos y para todas. Eso también es importante. Luego también creo que hay otra cuestión que es fundamental, y es esto de hacer equipo, tejer red y ser comunidad. Eso adquiere en este tiempo, yo creo que una importancia, siempre la ha tenido, pero en este momento una importancia vital. También creo que el motu de los catequistas también recuerda una cosa. A veces yo sí tengo la impresión, no sé si os pasa a los demás, que esto de la catequesis, sea la de infancia, sea la de jóvenes, sea la de adultos, es cosa de los y las catequistas. Pero yo contra esto he decidido que me voy a rebelar, porque no, esto de la catequesis en todas sus franjas de edad es cosa de la comunidad cristiana. Y yo, por ejemplo, ahí siempre lanzo la pregunta, ¿no? En los órganos de corresponsabilidad de nuestras parroquias, donde por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, como habéis dicho anteriormente, igual nos toca levantar la mano y decir, oye, ¿cuánto rato le dedicamos en nuestros órganos de corresponsabilidad a hablar del tejado? ¿Y cuánto rato le dedicamos a hablar de esto de la catequesis? Bueno, pues tendremos que ver, quizás tengáis la suerte de tener comunidades cristianas donde esto de la catequesis ocupa mucho rato, pero en la mía, desde luego, lo de los dineros y el tejado ocupa bastante. Entonces, creo que es tiempo un poco de que todas las personas que estamos en esto de la catequesis, pues tenemos un poco que levantar la mano y decir, oigan, que lo fundamental en todo esto está en este ejercicio de proponer el Evangelio hoy. Y finalmente también creo que es tiempo de generar nuevas experiencias. Generar experiencia de Dios. Generar experiencias de encuentro. Encuentros comunitarios, encuentro con las personas que están en nuestras propias parroquias y encuentros con Dios. Con ese Dios de Jesús de Nazaret, pues que nos desarma, que nos sabe con nuestras debilidades y que nos quiere con todas ellas, y que esos días en los que estamos un poco cansados y cansadas porque la misión y la tarea se nos hace un poquito cuesta arriba, nos dice,
oye, acuérdate de que yo confío mucho en ti. Pues bueno, yo creo que ese Dios que confía en nosotros y en nosotras hoy nos dice, yo confío en que de cara al futuro vais a ser unos grandes catequistas en esa iglesia en salida. Y algunos de ellos ministros de catequesis. Muchas gracias. Qué gozada escuchar a gente tan bien formada. No sé si la gente que nos está escuchando tiene alguna pregunta, puede enviarlas en cualquier momento. De todas formas, Juan Luis, por ejemplo, ¿están los catequistas actuales suficientemente preparados para recibir el ministerio de la catequesis y qué piensa la Conferencia Episcopal hacer para que esto sea así? No te escuchamos, Juan Luis, al menos yo no te escucho. No sé si... Tampoco, ¿no? No te escucho. Yo no te escucho, Juan Luis. Mira a ver si nuestros técnicos lo pueden ayudar o hacer. Ahora sí. Bien. Bueno, yo tengo que decir que uno de los caudales más ricos de la Iglesia en España, junto a los presbíteros, están los catequistas. Que en todas las diócesis hay procesos de formación adecuados. Que los materiales que tenemos a nivel nacional me parece que son ricos, ¿no? Sin embargo, siempre entre lo que debe ser y lo que es, está lo que puede ser. Por eso yo diría ahora, en el sentido de ofrecer la institución como tal del ministerio, no se trata de todos los catequistas. Yo creo que no, esto tenemos que trabajarlo mucho juntos. Lo que estamos haciendo aquí es ahora unas claves para mandar a las provincias eclesiásticas para que los obispos en sus diócesis, con los equipos de corresponsabilidad, lo trabajen y lo ofrezcan. Y luego elaborar un proyecto común para todos y después que cada uno lo especifique en su diócesis o región pastoral. Entonces yo diría, no confundamos lo que es la buena voluntad, la disponibilidad, la corresponsabilidad de los catequistas en las parroquias y en las diócesis con aquellas personas que van a ser instituidas. No es la institución para todos. Habrá que cuidar las necesidades necesarias, porque luego el catequista instituido pasa a depender del obispo. Y a lo mejor el obispo de Bilbao le dice a Clara que en lugar de estar en la unidad pastoral donde está, se traslade a la del otro lado. Y tiene que estar disponible porque eso es el ministerio, el servicio. ¿Me explico? Entonces yo creo que valorando mucho lo que tenemos, ahora es un proceso nuevo en cuanto a lo que significa la institución de algunas personas para este ministerio. Serán algunas personas. Lola, ¿crees que habrá más y mejores catequistas con esta realidad del ministerio de catequista? Yo deseo que haya más y mejores catequistas, con o sin el ministerio del catequista. Pienso que sí, pero para eso tenemos que trabajar todos. María José, ¿qué has descubierto en los catequistas con los que te llevas relacionando? Porque tampoco es hace mucho tiempo, ¿no? No, don Bernardo me nombraba en febrero de 2020. Vino la pandemia y, bueno, el contacto físico y próximo ha sido o está siendo más reciente. Pues lo que descubro es que hay, como muy bien decía don Juan Luis, una gran dosis de gente comprometida, o sea, muchos catequistas que realmente viven este ministerio, este servicio, vamos a decirlo así, desde hace mucho tiempo, que ponen alma, vida, corazón, que aprenden a utilizar la tecnología si hace falta, dentro de sus limitadas posibilidades. Descubro sobre todo riqueza humana y descubro un profundo amor también a Jesús y ganas de transmitirlo. Es verdad que encuentro un reto grande en el lenguaje. El lenguaje que utilizamos es
un reto que tenemos que estar permanentemente traduciendo y haciendo accesible, pero esa es parte también de nuestro ministerio. Y lo decía hace un ratito Clara, la misión del catequista no es exclusivamente transmitir contenido, forman parte de nuestra labor, pero no es ni la más importante ni la exclusiva. La palabra juega un papel importante, pero el testimonio de la vida propia también. Si con nuestra vida no impregnamos de alguna manera de entusiasmo ese amor recibido, lo contagiamos, pues seremos profesionales en el ámbito eclesial y creo que no es necesario. Muy bien. Y Clara, yo a ti también te pregunto lo mismo, porque llevas relativamente poco tiempo relacionándote con los catequistas. ¿Qué has descubierto en ellos y cómo les puede ayudar este nuevo ministerio? Yo lo que he descubierto es que hay muchas personas que llevan en esas tareas muchos años y que en cambio no han perdido la ilusión. Puede ser que vivamos un tiempo o vivan un tiempo un poco como desconcertadas y desconcertados, ¿no? En no saber cómo hacer, no saber cuál tiene que ser el método, no saber cuál tiene que ser la herramienta. Yo creo que la gente sí sabe, ¿no?, lo que quiere transmitir. El problema con el que se encuentra es que no sabe cómo. Y es curioso, ¿no? Pues cómo te encuentras con personas que se van adaptando, que llegan las nuevas propuestas y confían y dicen, voy a probar así, ¿no? Como esa ilusión por transmitir ese tesoro que tienen ellos, que es la fe, pues sigue intacta. Siguen pensando que el mensaje, que la experiencia de Dios que tienen ellas merece la pena ser transmitida, ser comunicada, que merece la pena que otras personas tengan la oportunidad de vivir y experimentar eso, ¿no? Y de decir, uy, tengo un regalo, me lo voy a quedar, ¿no? Esto lo voy a hacer mío. Entonces, sobre todo eso, personas que a pesar del tiempo que llevan implicados, lejos de estar eso, como abatidos, están en procesos de búsqueda y dispuestísimos y dispuestísimas a vivir nuevas maneras de hacer las cosas. En procesos de búsqueda y de formación permanente, ojalá, porque cada vez es más necesario por todo lo que ha salido aquí. Resumimos en una frase, solo una frase, sin explicaciones. Juan Luis. Bueno, el motu propio es un regalo que a través del Papa el Señor nos hace a toda la Iglesia. Hola. Pues este ministerio nos llena de esperanza y de ilusión para seguir caminando hacia adelante. María José. El ministerio de la catequesis no es una tarea fruto de nuestro voluntarismo, sino una respuesta a una vocación. ¿Y Clara? Pues yo creo que a través de este ministerio lo que nos dice Dios es: yo confío en ti. Yo confío en ti, vete y anuncia la buena noticia. Sergio Pérez, delegado de catequesis de Zaragoza, nos acaba de escribir, me acaba de poner un WhatsApp diciendo enhorabuena. Yo no creo que solo él, otros muchos más, os han dicho a vosotros quizá también enhorabuena. Gracias por este encuentro y seguimos de camino con todos los catequesis en la comunidad cristiana. Que sea para bien. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando y a vosotros por vuestra participación. Muchas gracias. Gracias.